Muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Espero tengan una excelente mañana porque vamos a comenzar hablando acerca de México y su historia. Bien, la historia de México es fascinante e interesante, desde los primeros humanos hasta la evolución del día de hoy. Imagínense la cantidad de información que falta por conocer. Realmente la información que tenemos pues es en muchos aspectos emocionante porque abarca desde guerras, desde evoluciones, culturas, todo ese proceso que México ha pasado durante este largo periodo de tiempo. Definitivamente este país tiene toda una vida que contar. A continuación se dará a conocer una historia breve de México, en donde se logra explicar de manera general algunos de los cambios e inicia nuestro México actual, es decir, de lo que el día de hoy es el país de México. Como les comenté anteriormente, México ha pasado por muchos procesos y dentro de esos procesos, han sido guerras, desacuerdos, etcétera, etcétera. En este momento se les va a hablar acerca de algunos eventos importantes que han ocurrido dentro de nuestro país, que nos han dejado marcas. Y sin más preámbulos, comencemos. La historia. Hace apenas 25.000 años, el actual territorio mexicano comenzó a poblarse de hombres y mujeres que procedieron de Asia. Esto según la hipótesis del paso de estos por el estrecho de Bering y de ahí a toda América. Transcurrieron estos hombres y mujeres la llamada etapa lítica de México o prehistoria mexicana, siendo individuos organizados en grupos de cazadores-recolectores que vivían de lo que podían obtener atacando en grupos a presas de las cuales se beneficiaban de su carne, piel y huesos. Esto hasta que aproximadamente hace 5.000 años anteriores a nuestra era se inició con el descubrimiento de la agricultura en la zona, una etapa protoagrícola en Mesoamérica, lo que revolucionó totalmente la vida de los grupos de cazadores-recolectores, que abandonaron la vida nómada volviéndose gradualmente sedentarios. La toma de Tenochtitlán. Tenochtitlán era una ciudad sobre el lago articulada en torno a canales y pequeños islotes conectados por puentes. El 12 de agosto de 1521 el asedio terminó cuando las fuerzas de Cortés masacraron y aprisionaron a 40.000 habitantes que se negaban a rendirse, entre ellos mujeres y niños. Cuauhtémoc, el nuevo líder mexica, trató de huir pero fue apresado. El Imperio Azteca había caído con la disolución de la Triple Alianza y el cambio de bando de muchos de sus vasallos al lado de Cortés. La primera fase de la conquista de México estaba completada. Comenzaba ahora un largo proceso para la creación del Virreinato de Nueva España. La colonia o el virreinato en México. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlán. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato, porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de España, que tenía el título de virrey. Independencia de México. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza, estrictamente hablando, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. El Porfiriato. Al asumir la presidencia, el general Porfirio Díaz se dio a la tarea de reestructurar el ejército. Creó el Cuerpo Especial de Estado Mayor, que tenía como función tomar la Carta General de la República,
redujo las unidades militares y las que quedaron las profesionalizó. Impulsó a la educación militar con la creación de la Escuela Naval Militar, Escuela Militar de Aspirantes y Escuela Militar de Estricta. Tras 30 años en el poder, el general Porfirio Díaz había logrado una aparente estabilidad económica y social en México, pero a consecuencia de la opresión del pueblo, mismo que estaba muy descontento con el gobernante. Cuando Porfirio Díaz volvió a reelegirse en el año de 1910, se sabía de antemano que continuaría dando preferencia a los capitales extranjeros y a los grupos nacionales que estaban de acuerdo con sus políticas. Esto fue un factor más para el descontento popular. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho más histórico e importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Ok chicos, para entender mejor el término cultura, tenemos que hacer referencia que la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, tipos de vestimenta y formas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Dicho de otro modo, la cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social o una época. Bien, solo para recalcar, sabemos que en México existen varios tipos de culturas. La cultura mental es la cultura en un complejo de ideas o hábitos aprendidos. La cultura estructural, bueno, consiste en ideas, símbolos o comportamientos de la persona. Y por último, la tópica consiste en una lista de tópicos o categorías tales como los o las organizaciones sociales, la religión o la economía. Muy bien, ahora, ¿alguien tiene una idea de qué significa pluricultural? Me gustaría que comentaran en el video, que dejaran su respuesta en la caja de comentarios para yo poder leerlos posteriormente. Ok, una vez que hayan hecho todo eso, voy a dar el concepto de pluricultural. Ok, el término pluricultural se refiere a aquellos que se caracterizan por albergar o reflejar varias culturas. Por lo general, la noción de pluricultural se aplica sobre aquellos territorios en los que conviven diferentes tradiciones culturales desarrolladas por varias etnias o grupos poblacionales. Bien, en México sabemos que no existe solamente una cultura, sino existen varias. Entonces, respecto a todo esto a toda esta información que les estoy proporcionando, ahora sí, díganme si México es un país pluricultural. Bien, el origen del término valor lo podemos encontrar en el latín valor, valoris, que tiene un significado equiparable a fuerza o fortaleza. Bien, los valores son aquellos principios que hacen que un hombre sea más humano. Valor es la honestidad, la integridad, la solidaridad, la comprensión, etc. Es todo aquello que ayude a mejorar al ser humano en su convivencia social e individual y que lo transforme en un ser más justo y fraterno. Bien, los valores en pocas palabras, sirven para que nosotros seamos alguien mejor en el entorno social e individual, personalmente hablando. Los valores sirven también para que nosotros crezcamos como personas y lleguemos un poco más lejos de lo normal, de lo planteado, de lo propuesto, etc. Hace un momento les comentaba que los valores nos ayudan a tener un mejor
crecimiento humano o un mejor desarrollo. Bien, ¿cuáles son los valores vitales para un mejor desarrollo humano? Dentro de esos valores existe la amistad, el amor, la confianza, la fraternidad, el honor, honradez, justicias, entre otros, lo cual todos esos valores nos ayudan, como dije antes, a un mejor desarrollo en el aspecto social y personal. Pues, tal vez se estén preguntando, ¿qué importancia tienen estos valores en nosotros? Bien, los valores se manifiestan en actitudes y grandes habilidades de aplicación múltiple, que en conjunto son las que permiten lograr las capacidades y competencias requeridas. ¿Por qué de aplicación múltiple? Porque facilitan el trabajo científico con base en el desarrollo de un pensamiento inquisitivo, lógico y crítico. Bien, anteriormente les fui comentando acerca de las culturas, de los valores, y todos ellos en conjunto hacen que nosotros tengamos una identidad propia. Pero, ¿qué es una identidad? La identidad se refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo, grupo de individuos, del resto. Es a partir de esta que las personas logran distinguirse del resto, y esto depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive. Bien, dichas en otras palabras, la identidad prácticamente es lo que moldea a las personas, lo que determina sus gustos, sus necesidades, prioridades y acciones. Para finalizar, necesitamos conocer cómo es que se construye una identidad. La identidad consiste en 4 dimensiones: la dimensión ética-moral, la dimensión biológica, dimensión social y dimensión psicológica. Bien, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que el video haya sido de su agrado, y si fue así, por favor dale like al video y comenta lo que desees comentar. Gracias.